Un espacio para reconectar con la historia, para descifrar mensajes secretos, para recordar a quien llevó un mensaje de amor, para ver el detalle de un sello. Este es el Podcast Postal. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Postal. Hoy tenemos un tema súper interesante. Estamos hablando del telégrafo. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. ¿Podrían presentarse, por favor, y decirnos en qué área del telégrafo se desempeñaban? Miguel Augusto Rodas Cardona. Me desempeñaba en el salón de aparatos donde existían todas las cabeceras departamentales, todos los circuitos con quien se trabajaba a nivel nacional. Bien, mi nombre es Julio César Aguilar Casali y desempeñaba el cargo de trabajador especializado 3. Consistía mi trabajo en transmitir y recibir telegramas. Usábamos una máquina de escribir y nos dedicábamos a limpiar, se puede decir, los circuitos. Ese era nuestro trabajo cotidiano. Todos los días tratar de dejar el casillero lo más limpio posible. El casillero, estamos hablando de mensajes que entraban, de mensajes que se enviaban, pero ¿en qué consistía realmente el telégrafo? ¿Qué era? ¿Cómo era la comunicación? La comunicación era a distancia, en un aparato colocado póngale en el departamento o en la cabecera departamental de Chimaltenango, y otro aparato en el circuito de Chimaltenango, precisamente en la central de telégrafos. Y así sucesivamente, diario nosotros íbamos brincando circuitos, por llamémoslo de esa manera, y al otro día nos tocaba el circuito de Salamá, posteriormente el circuito de Cuilapa, llegamos al de Escuintla, y el circuito de San Marcos, que es Altenango, y ahí terminaba una fila de la vuelta total del circuito. Del otro lado estaban los demás departamentos. Sí, pues, o sea, estaban conectados casi todo el país, pero ¿cómo era el mensaje? ¿Cómo llegaba? ¿Cómo se escuchaba? El mensaje, mi compañero Miguelito Rodas lo puede explicar. Sí, el mensaje obviamente lo recibía el compañero que estaba en la cabecera por el sonido de la clave Morse. Como ya nos hemos dado cuenta, pues el aprendizaje de la clave Morse, eso nos servía para comunicarnos con el compañero que estaba en Chimaltenango. Entonces, nosotros transmitíamos todos los telegramas de acá de la central para Chimaltenango. Y en Chimaltenango, él los dividía en sus municipios. Algo muy interesante, ¿cómo funcionaba la clave Morse? ¿Era como otro idioma? ¿Ustedes nos podrían enseñar cómo funcionaba la clave Morse? Correcto. La clave Morse fue inventada por Samuel Finley Morse como el telégrafo en sí. Consistía en la utilización del abecedario, que nosotros hablamos el idioma, a través de sus letras y de sus números. Por lo menos la A era un sonido que se usaba por medio de un punto y una raya. Estos hagámoslo por acá. Ajá. Estos son puntos. Las rayas son más pausadas. Entonces, a la hora de querer formar una palabra, se utilizaban puntos y rayas, empezando por la palabra amor. Punto raya, la M 2 rayas, la O 3 rayas y la R punto raya punto. Eso era en sí la educación del oído. Uno educaba su oído de tal manera que ya distinguía la diferencia de los puntos y las rayas y las letras que se utilizaban. Claro, o sea, ustedes estaban en un escritorio, alguien estaba en Cuilapa, Santa Rosa, llegaba una persona, le daba un mensaje, saludos amigo, y a través de la clave Morse
que me imagino el aparato técnico, ¿cómo se llamaba? Telégrafo. El aparato técnico en sí era circuito el circuito tal de tal departamento. Le llamamos circuito porque ahí se cursaban todos los telegramas del lugar con el compañero que estaba trabajando del otro lado. Obviamente había un emisor cuando se estaba transmitiendo y un receptor cuando se estaba recibiendo. Esto que ven ustedes aquí es un mensaje. Ahora lo vamos ¿verdad? a ver. Los puntos y las rayas se hacían por medio del telégrafo. Pero ¿qué nombre se le daba a el dispositivo que se utilizaba para hacer los puntos y las rayas? Como dijo el compañero, el aparato técnico consistía en 4 bobinas, 2 que lleva el sonador y 2 que lleva el relay. Eso está impulsado por un manipulador que nosotros le llamamos llave. Entonces de la llave salía para el relay y del relay al sonador. La línea aérea que entraba a la oficina llegaba, en este caso, llegaba a Cuilapa desde acá de la ciudad capital, llegaba a Cuilapa y allá ya la escuchaba el compañero. Entonces, por medio de esos sonidos nosotros ya nos entendíamos, porque el compañero de allá nos decía: estoy 7, déjeme tu trabajo. Entonces ya uno le empezaba a dar. Cuando se terminaba le decíamos nil, eso quiere decir ya no hay. Entonces ya el compañero empezaba a transmitir el suyo, el trabajo que él tenía. Entonces hasta quedar 30. Pero bueno, anteriormente en las cabeceras había un trabajal que nunca se podía quedar 30. Era como el WhatsApp ahora, uno envía un mensaje y la gente espera que le llegue y lo responde. Así más o menos, había mucho trabajo. Era el medio de comunicación inmediato, entonces entendemos que había un tendido de energía eléctrica de Ciudad Capital hacia las cabeceras departamentales y hacia los municipios. Es correcto. Cada cabecera tenía unos transformadores artesanales, pongámosle así, porque esos transformadores fueron construidos en la sección de electromecánica de aquí de la central de telégrafos. Ellos hacían los transformadores o se conseguían algunos ya, digamos, originales, ¿verdad?, que se conectaban a la energía eléctrica y también se podían conectar al relay, o sea, al relay. Ahí se conectaba el transformadorcito y ya es donde podía trabajarse bien con el manipulador. Don Julio César, y aquí tenemos un poquito, traen esta cajita. Este es un resonador, me estaban comentando, que funcionaba más o menos como que fuera un audífono, pero cuéntenos, don Julio, ¿cómo era realmente? Específicamente en sí es una caja de resonancia. Dentro de ella se introducía un sonador para que la acústica fuera mejor y fuera más audible al oído. Se conectaba por medio de un alambre que salía por aquí directamente al relay. El relay era alimentado por una caja o un recipiente que, además de corriente eléctrica, se utilizaba cobre, estrellas de zinc y azufre. Eso alimentaba la corriente y era mucho más fuerte el sonido. Eso era lo que nosotros teníamos mucho cuidado de que estuviera en buenas condiciones para no tener aquello de que no le escuchaba el mensaje del otro compañero y se había que abrirle la llave para pedirle una repetición. Aclarando un poco, las líneas físicas eran de alambre de cobre, tendidas desde la ciudad capital hasta el departamento donde estaba el receptor o en su caso el transmisor. Era una forma
de que debía estar en plenas condiciones para poder trabajar también. Porque si llovía o había una situación que se fuera la línea a tierra o se cayera un poste, obviamente la comunicación se iba a tierra, ya no había tales de poderse comunicar. En eso consistía en la comunicación a distancia. A distancia. Sí. Eduardo, ¿te parece si aprendemos un poquito de clave Morse? Me gustaría que le enviáramos un saludo muy especial a los antiguos telegrafistas y radiotelegrafistas de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Pues nosotros tenemos acá unas monedas, que eso nos va a servir para hacer los puntos y las rayas y a ver qué nos pueden enseñar. Y a ver quién lo puede descifrar también, si hay alguien que lo está escuchando por ahí que lo pueda descifrar. Eso solo un telegrafista lo va a poder descifrar, pero que nosotros no. Y es muy interesante porque no solo utilizando la llave, que era el medio o la forma en la cual se hacían los puntos y las rayas, podíamos hacer entender un mensaje. Lo estamos haciendo con una moneda, entonces vemos que es muy interesante las diversas formas en las cuales un telegrafista se puede comunicar con un compañero. Exacto. Entre telegrafistas nos podemos comunicar por medio de sonidos, con la boca, ¿verdad? También por un lapicero o una cuchara, siempre golpeando una base, como en este caso la madera, y ya no se entiende, ¿verdad? Por lo menos al mandar una señal con la boca a un compañero que esté enfrente y que nos pueda entender el sonido, pues entonces se lo interpreta y lo traduce. ¿Cómo sería un sonido con la boca? Una letra. Sería un saludo. Hola. 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 Ajá. Eso sería. Y usted lo entiende. Eso me lo entiende, definitivamente. Yo estuve practicando a ver si me sale. A ver, voy a poner por acá el hola y a ver si me sale bien. La H son 4 puntos. La O. La L. Y la A. Más o menos. Sí, es que está bien, le sale bien. Es de felicitarlo porque usted tiene buen oído. Aprendería muy rápido el telegrafo, pero eso sí, le costaría un buen tiempo para poderlo gobernar. O sea, ya usted sabido bien en lo que aprende, para ser práctico y para ser profesional de telégrafo se necesitaría por lo menos unos 3 años. Esa es otra cosa. Ese es otro tema, ¿verdad? ¿Cómo se aprendía la clave Morse? ¿Existía una escuela de telegrafía? ¿A qué edad podía yo decir, bueno, quiero ser telegrafista? ¿A qué lugar debo acudir yo para aprender la clave Morse? ¿Cómo no? De nosotros dos, cada quien tuvimos diferente forma de aprender. Yo les voy a explicar la mía. Yo tenía 14 años cuando mi papá me dijo, te voy a inscribir en la escuela de telegrafía de aquí de la Central de Guatemala. A ver si te gusta el telégrafo. Bueno, le dije yo, como sabía que mi papá era telegrafista, pues yo dije que bueno. Y cuando entramos había poco más de 300 alumnos queriendo aprender telegrafía en 1965. Y por supuesto que teníamos buenos maestros, telegrafistas de experiencia, que eran nuestros guías y nuestros maestros. Primero empezamos manipulando una llave telegráfica
donde se aprendían a hacer los puntos. En este caso, una práctica de horas, así como ustedes escuchan, horas tras horas tras horas dándole a los puntos. No era normal de que yo ya sé el sonido y ya puedo, no. Y hasta que se cansaba la muñeca, y entonces ahora rayas, y hacíamos rayas, practicábamos las rayas. Todos decían, esto era tedioso, decían muchos que no tenían aquello de querer aprender o les costaba. Pero no se podía verificar eso en los primeros meses de estar aprendiendo, sino que eso fue con el tiempo. Para considerar pues de que al poco tiempo los que poníamos interés ya sabíamos perfectamente la clave Morse a través del abecedario, como les dije. Si yo me pondría aquí a explicarles todas las letras del abecedario, pues obviamente nos llevaría mucho tiempo. Pero sí existe plataformas donde pueden ustedes encontrar el abecedario telegráfico. Y don Miguel, ¿cómo estudió? ¿Cómo aprendió? Bueno, mi aprendizaje fue empírico. Yo tuve que trabajar como mensajero y cartero en un municipio escuintleco. Y allí, cuando yo llegué en el año 1968, y la verdad es que yo desconocía todo eso también, porque uno de mis maestros, que fue el que me mandó para allá, me dijo, te vas a ir para allá porque había que manejar mucho correo. Se manejaba más correo que telégrafo. Y en el correo había que, a las personas que visitaban, que iban a depositar una carta, había que recibírsela y guardar la carta en una cajita y el dinero. Ya como a las tipo 6 de la tarde se empezaba a hacer el despacho para acá, para la central, en cartas, y otros despachos para la costa sur. Entonces, a mí, poco a poco, yo ya conocía del abecedario, y ahí, pues en los ratos de descanso me ponía a practicar. A mí no me pusieron así como el compañero Julio a hacer puntos, que yo de una vez le entré con la A, y con todo el abecedario completo le entré yo. Y lo aceleré tanto que, bueno, mi aprendizaje se podría decir que fue como tal vez en unos 3 meses, pero ya para profesionalizarme sí tuve que emplear tal vez unos 3 años o más para ya salir como un telegrafista profesionalizado. Era toda una carrera. Así es. Era toda una carrera el llevar el telégrafo hasta las comunidades y los lugares lejanos. Este es el Podcast Postal, un podcast de correos y telégrafos de Guatemala, por un servicio que todos merecemos. Hoy estamos hablando sobre el telégrafo. El primer impulso va a ser una serie de 3 episodios donde vamos a hablar sobre la historia del telégrafo, y hoy nos acompaña don Julio y don Miguel, telegrafistas de Guatemala. Don Julio, usted aprendió en el año de 1965 la clave Morse. Don Miguelito, en 1968. Pero ¿a partir de qué año se empezó a utilizar el telégrafo en Guatemala? El telégrafo en Guatemala quedó establecido el 15 de marzo de 1873, conectando la primer línea entre la ciudad capital Guatemala y el municipio de Amatitlán. Esa fue la primera línea que se transmitió. De ahí comenzó a resurgir más. Sí, a partir de ese momento que fue cuando comenzó a funcionar el telégrafo, fue establecido por el gobierno de Miguel García Granados, en ese tiempo presidente de Guatemala, y fue fortalecido el telégrafo por el general Justo Rufino Vargas. Más de 100 años de estar funcionando el telégrafo en Guatemala.
traemos otro invitado muy especial. Traemos el día de hoy un telegrama. ¿Ustedes podrían indicarnos cómo era un telegrama y cuál fue el primero en transmitirse? Para que lo vean ahí. Sí, un telegrama, como era costumbre de algunas personas que necesitaban del telégrafo, lo escribían en una hoja de cuaderno, en alguna hoja sencilla. Y nosotros, por ejemplo, en la oficina donde yo trabajaba, asesorábamos a la persona que iba a hacer el telegrama. Le decíamos cómo hacerlo. Pues primero iba la población donde lo estaba dando, lo estaba depositando con la fecha. Luego el destinatario, su dirección, luego el texto. Y ya, para transmitirlo, el compañero que lo recibía en un formulario como este, que tiene el logotipo del mapa de Guatemala y el escudo de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Ya eran unos formularios que aquí en la central de telégrafos había una sección de la imprenta. Ellos se encargaban de elaborar estos formularios y mandar para todas las cabeceras departamentales, así como la misma central que mandaban siempre los formularios para que los usáramos de esta forma, ¿va? Este era el documento que recibía el destinatario, ¿verdad? ¿Y cómo era que se cobraba este servicio? ¿Cuál era el sistema de cobro de un telegrama? Con este ejemplo, pues nosotros podemos darnos cuenta que son mensajes breves, ¿verdad? A diferencia de una carta. Entonces, ¿cómo se cobraba en un telegrama? Sí, el telegrama se cobraba, digamos, si se ponía una palabra, se cobraban 15 centavos. Si se ponían 2 palabras, igual, 15 centavos. Hasta 5 palabras costaban 15 centavos. La palabra adicional ya eran 3 centavos, o sea que si llevaba 6 palabras eran 18 centavos. El título o profesión siempre se cobraba. Por ejemplo, ingeniero Julio, ya se cobraba ingeniero. Abajo, si se ponía profesor, también se cobraba profesor. Las cantidades también se cobraban como más o menos se leían, ¿va? 1500, 2 palabras, ¿verdad? Así se cobraban los telegramas. Posteriormente ya vino un aumento en la tarifa de esto, ¿va? Le subieron a 6 centavos. ¿Ya? Yo creo que, bueno, cuando yo me fui, siguió costando 6 centavos el valor de la palabra de cada telegrama. 6 centavos costaba el valor de la palabra. Aquí estamos. Aquí tengo uno que dice, este es del año 93. Me imagino que ya en una época en la que casi no se utilizaba un telegrama, pero dice, deséole feliz cumpleaños, Dios lo bendiga. Así es como recibía la gente en su casa el telegrama. Pero yo tengo una duda que me causa impresión, el tipo de vocabulario que se usaba. Por ejemplo, le deseo, no se utiliza el le deseo, sino el deséole. Y he visto otras palabras como salúdote. ¿Por qué era el modo de utilizar este vocabulario? Permítame explicar esto. Obviamente, ustedes saben que en nuestro pueblo la gente o las personas que utilizaban el telégrafo eran de escasos recursos económicos. Y muchos, por su misma ignorancia, no sabían cómo redactar un telegrama. Nosotros, como telegrafistas, teníamos que explicarles cómo ayudarles a ahorrar dinero. Porque venían personas que no sabían nada y hacían un testamento. Uh-huh. Y obviamente el telegrama les salía caro. Entonces, en este caso de la palabra deséole, era para
ahorrar, laconizar en primer lugar el texto. Deséole feliz cumpleaños. Bendígole y espérole. Ahí se ahorran 3 palabras, ustedes pueden ver. Bendígole, le bendigo. Espérole, le espero. Y deséole, le deseo. Entonces se ahorraban 9, se puede decir que 3 palabras o 3 centavos. Entonces esa era la razón por la que se utilizaba esos textos, ese vocabulario. Ese vocabulario. Para que la gente estuviera, se ayudara un poco. Porque nosotros éramos conscientes de que nuestro pueblo siempre ha tenido esa clase de problemas en el sentido de la gente que de escasos recursos. Claro. Sí, y nuestros servicios, quiero hacer ver que nuestros servicios eran sociales. Nosotros colaborábamos con casi todas las poblaciones de Guatemala. Y pues el telegrafista en un pueblo era autoridad. No sé si eso está ahí más adelante por ahí, pero era una autoridad el telegrafista, y nosotros colaborábamos mucho con el pueblo en muchas cosas. El trabajo del telegrafista entonces no era solo recibir y transmitir mensajes, sino que le daba una orientación al usuario para que de cierta manera se ahorrara cierta cantidad de dinero al momento de enviar su telegrama. Y viene todo esto. Nos menciona que en el interior el telegrafista era una autoridad. ¿Qué diferencia existía en la ciudad capital, ser telegrafista en la ciudad capital y ser telegrafista en el interior de la República? Bueno, para mí no había ninguna diferencia, porque tan telegrafista era la persona de un municipio o de un departamento como el de la central. El hecho de estar en la central le implicaba simplemente que se tenía el privilegio de venir como operador de la central, porque aparentemente era de mejor conocimiento, pero no. El telegrafista se instruyó por medio de buenos telegrafistas. Déjenme contarles que la mayoría de telegrafistas eran y aprendimos nosotros a ser expertos en caligrafía, en ortografía, en redacción, en utilización de lógica, porque para descifrar unos mensajes que no tenían sentido, la lógica te entraba a funcionar, y eso pues no lo aprendimos nosotros en el camino, porque para eso teníamos supervisores. Los supervisores, inmediatamente que miraban un texto raro, regresaban el telegrama y ordenaban que se pidiera repetición del texto. Fue así como no había lugar a equivocación. Aún así, muchas anécdotas pasaron de compañeros que se confundieron con un texto y tuvieron que pagar las consecuencias. Tal vez no con... bueno, en sí, no solo económica la oportunidad que tenían de reivindicarse con el problema de que se cobraba mal o se cambiaba un texto, sino que también nosotros teníamos la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Era muy importante saber eso. Sí, para dar un panorama general, el telegrafista en Guatemala era realmente el encargado de enlazar toda la comunicación entre el país y tenían que ser son personas que tienen habilidades increíbles del oído, de retención de mensajes, que tenían que estar llevando. Entonces cometer un error también estaba en la línea de poder cometer errores tanto de la persona que transmitía como la persona que recibía. ¿Cómo era ese proceso de realmente estar concentrados al momento de recibir y enviar un mensaje? Correcto. Había que poner mucha atención. Como les dije, habían telegramas muy importantes, tanto de personas particulares como de las entidades del Estado. Ahí era bastante delicado los telegramas oficiales, porque en muchas oportunidades determinadas instituciones utilizaban claves. Claves que solo la policía podía tener, el Ministerio de Gobernación. Son los que más utilizaban claves. Máxime cuando se ordenaba por parte de un tribunal una orden de libertad.
o una orden de captura. Entonces nosotros ya sabíamos perfectamente cuando alguien iba a ser aprehendido o iba a ser liberado. Ordenaban el traslado de un reo a otro lado, como nuestro telégrafo era ultra secreto, llamémoslo de esta manera. No podíamos nosotros tener la oportunidad de divulgarlo porque eso era, en primer lugar, era antiético. Nosotros éramos profesionales y teníamos que guardar cada situación que se daba. Podía consistir en una sanción, ¿verdad? Una equivocación de cada quien era muy importante. A mí me pasó. Yo por no sé qué me pasó en una oportunidad trabajando de telegrafista en San Felipe Retauleu, le cambié el texto a un telegrama. No porque yo no lo haya oído, sino que fue porque me desconcentré. Ajá. Y cuando yo quise corregir el telegrama, le cambié el texto. El texto decía: urge presencia aunque regreses. Y yo le puse: aunque recibas, aunque regreses. Y eso me costó 15 días de suspensión sin goce de salario. Sin goce de salario. El telegrafista recibía todo tipo de mensajes, entonces, desde la felicitación de un cumpleaños hasta la orden de captura de un ciudadano guatemalteco. Exactamente, y especialmente en los pueblos. Es conocida la gente y se conocen con el telegrafista, con el jefe de la Policía Nacional, con el juez de paz. Entonces, cuando uno recibía un mensaje muy, muy delicado, como comentaba Julio, un mensaje de captura o algo así, el telegrafista tenía que guardar mucha discreción. Tenía que ser discreto en eso, porque uno conocía a la gente. Decía, bueno, hay orden de captura para Julio. Yo le voy a decir, prácticamente faltaba uno a su ética profesional, ¿verdad? Y entonces no se estaba cumpliendo como era. Y entonces uno, todo eso lo fue absorbiendo, lo fue consiguiendo a través del tiempo de trabajar como telegrafista. Porque todos los mensajes para mí fueron para ese trabajo muy delicado. Muy delicado, claro. Muy delicado. Por el cambio de textos que en más de alguna oportunidad pues se dio. Yo tuve una experiencia que hasta yo mismo me doy risa de contarla, pero quiero la voy a contar para que no me moleste más. Se va a confesar. En una noche que estaba de turnón, que el turnón era de la 1 a 6 de la mañana, yo entré y miren, cayó un telegrama urgente de muerte para Tecumumán. Y entonces procedí a llamar a Tecumumán. Y el me pueblo, contestó. estamos hablando del pueblo, ¿verdad? Sí, y me contestó, Tecumumán me contestó, Bueno, dije yo, te va uno, le dije, ¿ya? Se lo di y me dio el visto bueno, el QSL le llamamos nosotros, y me dio las iniciales, yo lo apunté, bueno. Pero a las 8 de la mañana ya del mismo día dieron el aviso de rezago, que era desconocido en esa población. Y entonces empezaron las investigaciones. ¿Y qué si yo no lo di a Tecumumán? Yo lo di a Mazatenango. Mazatenango me atendió, yo se lo di. Y allí era una de las cosas que prácticamente yo así lo he señalado para mí. Tal vez pura inexperiencia, digo, porque estaba patojo y además yo de noche trabajaba y estaba haciendo un turno extra, ¿ya? Y bueno, me cancelaron telegrafista. Y bueno, dije yo tristemente, pero en esa oportunidad me cancelaron, pero también me dieron la oportunidad. Por eso me da risa, ¿verdad? Porque a la vez que me cancelaron como telegrafista, me dieron en la sección de redes extraurbanas, andate para allá, me dijeron. Y ya ya me fui en mejor posición ahí, ¿verdad? En los siguientes episodios, gracias Don Miguel por contarnos la historia. En los siguientes episodios vamos a hablar también de los errores, de las anécdotas que tienen dentro de compañeros. Pero quiero terminar este episodio con que ustedes nos cuenten y que la gente sepa
cómo era el ambiente laboral, ya para cerrar este primer episodio, y no se pierdan los siguientes dos, que también van a traer muchas cosas interesantes y bonitas del telégrafo. Pero cómo era el ambiente laboral en sí entre compañeros de telegrafistas. Para mí era muy agradable estar ahí entre los compañeros, porque de circuito a circuito se hacía uno señas. Algunas veces pues le estaban diciendo a uno el apodo y uno entendía cuando le estaban diciendo el apodo, y uno no podía quitar la atención del sonador y todo, pues si no podía meter las patas, ¿verdad? Lo podían suspender 15 días por el error sin goce de salarios. Pero sí, era bastante agradable, y lo mejor era cuando entrábamos, cuando salíamos a la hora del café, que era a las 10 de la mañana. De 10 a 10 y media entrábamos a todos a cafecito, y ya era una molestadera ahí en esa baranda que está ahí. Era el recreo de los telegrafistas. Así es, y ya llegaban 20 horas y todos a comer, ¿verdad? Eso sí, a las 10 y media ya cada quien estaba en su puesto para volver a trabajar. A seguir transmitiendo y recibiendo los telegramas. Sí, así era. Para ahondar un poquito más en este tema de cómo era el ambiente dentro de nosotros en el salón de aparatos de la Central de Telégrafos de Guatemala, déjenme decirles que, como bien lo dijo Miguelito, era muy agradable, era muy ameno, había mucha amistad, compañerismo, independientemente de solo una o de otra, no que existían las dos cosas. Ayuda, cooperación. Si alguien tenía problemas en determinado circuito, entonces el que se sentía más capacitado o tenía más tiempo, llegaba y le ayudaba. Si digamos que estaba lleno de trabajo y no podía dejar, él dijo una palabra que ustedes tal vez no la entienden, pero yo se las voy a explicar. Uno quería dejar 30 el circuito, quería decir dejarlo limpio, no dejar ni un telegrama ni para, ¿verdad? Y en los momentos de solaz y esparcimiento lo utilizábamos nosotros como un relajante. Había compañeros, había uno que era especialista en poner apodos. Telegrafista nuevo que llegaba a la central, aunque estuviera trabajando, se levantaba, se quitaba las gamarras, le llamamos a llamar a los audífonos, cuando ya se utilizaba la microonda, porque después del telégrafo, no lo comentamos desde hoy, pero llegó el sistema de comunicación de microonda a través de Guatel, porque el telégrafo ya en decadencia. Y entonces es el mismo telégrafo, pero con el sistema de microondas. Entonces él se levantaba y decía, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Entró un pajuil, decía él, que si fuera un compañero nuevo, que tenía el pelo para arriba, ¿verdad? Y le quedó su apodo de pajuil. Todo telegrafista era bautizado con un apodo. No todos, porque habían telegrafistas de mucho respeto que había que pensarlo dos veces. No, el telegrafista fue muy serio. El telegrafista en sí era una persona que tenía su conocimiento, como les dije, y no era fácil. No. Dentro de la mente de la juventud sí se podía, pero con las personas mayores no. Ya no. Un saludo aprovechando a todos los telegrafistas. Y vamos a cerrar el episodio. Quiero mandar un audio para que eso es algo que quiero comentar, que la clave Morse es universal, el alfabeto es universal. Entonces, en cualquier país que nos estén viendo, tal vez pueden adivinar esta adivinanza que está en clave Morse. Ustedes lo ponen en los comentarios a ver si lo logran adivinar. Una adivinanza en clave Morse para la gente que lo pueda contestar. Plátano. Bueno, ya nos dieron la respuesta por acá. Pero muchas gracias, don Julio, don Miguelito, muchas gracias por estar en este episodio y podernos transmitir su conocimiento. Eduardo, unas últimas palabras para... No, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos con ustedes por atender a nuestra solicitud. La verdad es que nos deja muchas enseñanzas.
Cada vez que tenemos una plática con ustedes, pues nosotros vamos aprendiendo. Nunca vamos a entender totalmente cómo fue el servicio, porque ustedes lo vivieron en carne propia, ¿verdad? Ustedes fueron los expertos, pero pues nosotros muy agradecidos por esta oportunidad que ustedes nos dan de poder dejar en audio y video todas estas anécdotas en el podcast postal. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. No te pierdas los siguientes episodios para vivir la cultura postal. Un podcast de Correos y Telégrafos de Guatemala. Ministerio de Comunicaciones. Con el apoyo de Radio TGW.